un retrato de nuestros pueblos de montaña. Esta serie retratará la vida en los territorios de montaña y las actividades económicas que desarrollan sus habitantes para poder vivir en ellas. Pero para visitarlas no acudiremos a un mapa político, sino más bien geográfico, porque España, aunque está dividida por comunidades autonómicas y provincias, también tiene otra división más pequeña, más cercana y más desconocida: las comarcas. Decía mi gran amigo, el profesor Fuentes Quintana, que el patrimonio histórico de antaño son las rentas de Ogaño. Puede parecer extraño, incluso utópico, pero esta teoría se cumple en numerosos pueblos de montaña. Los arquitectos solemos dibujar los monumentos para fijar en nuestra memoria cada uno de los detalles del edificio. Del mismo modo, las tradiciones, el pasado, pueden fijar población en un territorio, convirtiéndose en herramientas generadoras de desarrollo, capaces de reconstruir futuro partiendo de nuestra propia historia. Aquí, en estos pequeños pueblecitos de montaña, descubriremos que la máxima del profesor Fuentes Quintana es cierta. Veremos cómo sus gentes han aprendido a valorar el patrimonio que les rodea, las viejas piedras, y las han convertido en iniciativas económicas concretas. Estas vacas van unidas al paisaje porque son autóctonas de Cantabria, entonces van unidas por la climatología, por el mal terreno que tenemos y todas esas cosas, por eso es esta vaca. Queremos saber cómo se consigue este reto, cómo el patrimonio puede generar desarrollo, y por ello vamos a viajar. Iremos al norte de España, a la montaña palentina y a la cordillera cantábrica, tierras que tradicionalmente han vivido de la agricultura y de la ganadería. Desde las instituciones lo que pretenden es que el principal problema que suelen tener estas zonas es la despoblación, y la despoblación de gente activa, porque además no solamente es que haya poca gente, sino que es gente muy mayor. Pero hay otros problemas que no se tienen en cuenta. Ese es el problema de las mentalidades. Es muy difícil hacer pensar a la gente no solamente que tu zona tiene que cambiar, sino que tienes que vivir de otra cosa y cambiar tus mentalidades. En Cervera de Pisuerga visitamos el Museo Etnográfico de Piedad Isla. Ella es una de las primeras mujeres fotógrafas de nuestro país. Ha visto pasar a través del objetivo de su cámara la historia de una comarca y la vida de sus gentes. Retazos de un tiempo pasado que ahora guarda y muestra en su casa museo. Hoy estamos de suerte porque somos invitados de un auténtico personaje para la memoria y de la memoria. ¿Cuántos años llevas? Pues mira, yo empecé a trabajar como profesional en la fotografía el año 53 y desde entonces pues no lo he dejado. ¿Qué tipo de fotografía hacías? Yo sobre todo me gustaba retratar la vida de la gente. El invierno es, sin duda, la estación más dura del año, especialmente aquí en la montaña. La nieve, el frío y el hielo consiguen que una buena parte de estos pueblos queden aislados. Apenas hay nada que hacer, el tiempo pasa lento y las horas pueden llegar a parecer eternas. Hoy en día, los niños tienen la televisión y la PlayStation, pero ¿cómo se divertían antaño, cuando aún no existían este tipo de entretenimientos? Esto es un juego ancestral que se llama bolo llano. Consiste en poner 10 bolos que normalmente tienen que estar a una distancia de 85 centímetros unos de otros. Para comenzar a jugar se tiraba una perra al alto y el que acertaba, ese era el que ponía raya. Entonces los otros eran los que tiraban. Entonces se viene ya jugando de tiempos ancestrales, era una manera de ocupar el ocio. Se jugaba por las mañanas después de salir de misa y por las tardes.
A los pies del Golobar, en Palencia, se encuentra Barruelo de Santullán, un pueblo que en origen vivió de la agricultura y la ganadería, y más tarde del carbón, de la mina. Por aquel entonces, durante el auge del carbón, Barruelo era, después de la capital, el núcleo más populoso de la provincia. Hoy, ya cerradas las minas, aquellos tiempos son tan solo un recuerdo. Aquí charlamos con Fernando Cuevas, historiador y guía del Centro de Interpretación de la Minería. Esta zona, como todas las zonas de montaña, tradicionalmente eran de agricultura y una ganadería de montaña con muy pocos habitantes. Pero tuvo la suerte de que se encontró el carbón. En unos años en los que el carbón empezaba a ser lo más importante y en lo que se basa toda la revolución industrial, los yacimientos de Barruelo tenían una suerte respecto al resto de los yacimientos españoles. Estaban cerca de una de las líneas de ferrocarril más antiguas, que es la que unía Reynosa con Alar y luego unió con Madrid. Casi todo el mercado de Madrid en el siglo XIX se abastecía del carbón de Barruelo. Hasta que Renfe empieza a cambiar el ferrocarril a vapor por el ferrocarril eléctrico, entonces ya no necesita las minas de Barruelo que pertenecen al Estado y las gestiona Renfe y decide venderlas. Pero parece que los resultados no eran los esperados y a los 3 o 4 años de venderlas deciden el cierre definitivo. Entre 1969 y 1972 se cierran por completo todas las minas de Barruelo. Un pueblo que solo vivía exclusivamente del carbón, que no había desarrollado ningún tipo de industria paralela, va a perder la única forma de trabajo que tenía el pueblo. Toda la gente tiene que emigrar. Casi todos los mineros de Barruelo se tienen que ir y emigrar. Con lo cual el pueblo queda completamente casi vacío. Una vez que estas zonas mineras que han vivido eminentemente del carbón entran en crisis, la única forma de subsistencia, entran en crisis también las identidades. Son unas crisis económicas, pero sobre todo son también crisis sociales. No solamente se está destruyendo la forma de trabajo, sino se está destruyendo las costumbres, la sociedad. Cuando estas sociedades entran en crisis es cuando empiezan a surgir las ideas de los museos. Cuando una sociedad está en auge, nadie piensa en hacer algo para recordar cómo era, porque está. Entonces, dentro de este ámbito es cuando surge también la idea de crear un centro de interpretación en Barruelo, desde el cual se consiga que no se olviden todas estas formas de vida, todos estos hábitos, este trabajo ya en desuso, y además las costumbres, las fiestas y un poco todo. De la ruina económica de Barruelo surgió la idea de crear un centro de interpretación de la minería como forma de recuperar y preservar la identidad de un pueblo. Igualmente, de las ruinas de un viejo monasterio, el convento caído en Aguilar de Campoo, surgió la Fundación Santa María la Real, una institución que cuenta ya con casi 200 trabajadores. La confluencia entre tradición y nuevas tecnologías no solo queda patente en el mundo de la restauración y conservación del patrimonio. Aquí, en la comarca de Aguilar de Campoo, encontramos otro sector en el que también es evidente esta unión de tradición y modernidad. Nos referimos a la repostería, a la fabricación de pastas, dulces y especialmente de galletas. En el obrador del convento de San Andrés de Arroyo, las monjas de la Orden del Císter continúan elaborando sus recetas de forma totalmente artesanal, con paciencia y mucho cariño. Sus dulces son una bendición para el paladar y un recurso para la subsistencia y el mantenimiento del convento. En las proximidades encontramos la fábrica de galletas Gullón, una empresa de tradición centenaria que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Lo que comenzó siendo una pequeña industria familiar se ha convertido en una gran empresa, en la fábrica de galletas más grande de Europa. Sus productos se exportan a más de 60 países y lo más importante, hoy por hoy da empleo directo a más de 600 personas de la comarca.
El tiempo transcurre, pasa deprisa, casi tanto como el tren de alta velocidad. Por eso a veces conviene parar un instante y reflexionar, para después continuar avanzando, reconstruyendo futuro sin olvidar el pasado.